Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Y si lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, y lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. De una manera gráfica, magistral, la Sagrada Escritura, como siempre, nos ilustra sobre un punto
capital de nuestra existencia y de la Cuaresma, porque todo tiene su fundamento en esa alianza. El Señor hace alianza. El Señor hace una promesa a una persona a través de la cual va a llevar a cabo todo el itinerario, que es un hilo de esperanza, va a llevar a cabo la salvación del mundo entero. Y la persona en la cual el Señor se apoya es Abraham. La liturgia nos presenta hoy esto, la promesa de Dios, que es preciosa, que es linda, linda. El libro del Génesis lo cuenta de esa manera, como el Señor le propone a Abraham una alianza: serás padre de muchedumbre de pueblos. Él dice lo que le va a ocurrir si sigues mi alianza, si sigues mi promesa y si eres fiel a ella hasta el final. Dios promete a Abraham que llegara a ser padre de una muchedumbre. Y desde ese momento el pueblo de Dios comenzó a caminar tratando de hacer realidad esa promesa. No olvidemos esto, que no es de entonces, que ahora estamos ahí, en esa promesa. Y se preocupó el pueblo de israelita en el principio, antes de que llegara Jesús, y después continuó la alianza. Se convertiría en una realidad. Es una promesa además que también por parte de Abraham con Dios tiene forma de alianza. Pues Abraham dijo, de acuerdo, y salió hacia no se sabe dónde, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra y lánzate a una tierra que yo te llevaré. ¿Cuál? No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé. No le da ninguna razón, pero creyó y fue fiel. Bueno, pues así se comprende, decía el Santo Padre, que los mandamientos que el Señor nos da, y los mandamientos de la Iglesia y toda su voluntad, no es una ley fría. Los mandamientos nacieron de esta relación de amor, de esta promesa, de esta alianza. Y partiendo del Evangelio de hoy, nos damos cuenta cuál fue la respuesta de una serie de personajes, cómo se fue corrompiendo la respuesta. Se pierde el hilo. El error de los doctores de la ley, que no eran buenos y que quieren lapidar a Jesús. En ese tiempo había también fariseos y doctores de la ley buenos. Pues los que no eran buenos, ¿cuál fue la causa? El hecho de separar los mandamientos de la promesa, los mandamientos de la alianza, los mandamientos del amor de Dios. Y cuando hacemos eso, pues sí, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir los mandamientos. Que no es cumplir, que tienes que responder al amor por lo que el Señor te ha pedido, y te has comprometido desde el bautismo a ser fiel a la promesa. Separaron los mandamientos de la promesa, de la alianza. Es decir, separaron los mandamientos, decía el Papa, del corazón de Dios, que mandó a Abraham a caminar siempre hacia adelante hasta que llegara al cielo, hasta que nos salváramos todos. El error, la equivocación de esa gente nace de no haber comprendido el camino de la esperanza. Creían que con los mandamientos ya estaba todo, ya está todo cumplido. Cumple los mandamientos y ya está. Que no es cumplir. Tienes que responder al amor que te está manifestando el Señor todos los días. Te da todo, te está prometiendo todo un conjunto de dones y realidades, y entonces los mandamientos son las señales, los mandamientos de la ley de Dios, las señales para que sigas el camino del amor hasta el cielo. Si pierdes esa visión, todo es obligaciones, 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 y no amas. Has cerrado el camino y acabas como los fariseos y los doctores de la ley. Los mandamientos, decía el Santo Padre, nacidos del amor, de esta fidelidad de Dios. El Señor es fiel a su alianza. Son normas para seguir adelante. Como Abraham, tengo que aprender. Ahí tenemos una luz muy clara. Indicaciones para no errar. Nos ayudan a caminar y a terminar en el encuentro con Jesús. En cambio, esta gente de la que hoy habla el Evangelio no sabe relacionar el cumplimiento de los mandamientos con la alianza de Dios con su padre Abraham. Y repiten continuamente, hay que cumplir, hay que cumplir. Hay leyes que tenemos que cumplir. Y lo hacen porque tienen el corazón cerrado, porque su mente está cerrada a esa novedad. E incluso no han sido instruidos, o no les da la gana de seguirlo, a los que había prometido los profetas. Bueno, pues escuchemos cuál fue la alianza. Te daré a ti la tierra, y tú serás padre de una generación. O sea, que Abraham creyó
Y ese hilo de esperanza de la salvación corre a lo largo de la historia de la salvación. Es más, es una fuente de alegría. La Iglesia hoy nos habla de la alegría de la esperanza. En la primera oración de la misa de hoy hemos pedido a Dios la gracia de custodiar la esperanza de la Iglesia para que no desfallezca, que nos la custodia, que no la perdamos. Además, San Pablo, hablando de nuestro padre Abraham, nos dice, creyó contra toda esperanza. Y así, cuando no hay esperanza humana, pues está la virtud de la esperanza con mayúscula, que es la esperanza teologal, la que nos da Dios, que nos conduce hacia adelante. Es humilde esa virtud, es sencilla, pero te da la alegría, y en ocasiones una gran alegría, y otras veces solo la paz. Pero nunca disminuye la seguridad, porque esa esperanza no defrauda. Bueno, pues esta alegría de Abraham, conforme pasa la historia, crece. Y nos lo confirma el Señor. Bueno, hoy sale en el Evangelio, vuestro padre Abraham se regocijó pensando en mi día. Estaba feliz cuando llegara el Salvador. Es verdad, la esperanza algunas veces permanece oculta, decía el Papa, no se ve, pero otras veces se manifiesta abiertamente, y así cuando María llega a la casa de Isabel, ella le dice, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. En ese encuentro está la alegría de la presencia de Dios que camina con su pueblo. Ha encontrado otra vez que la alianza se está cumpliendo, y cuando hay alegría hay paz. Y esta es la virtud de la esperanza. De la alegría pasamos a la paz. ¿Por qué? Porque nunca decepciona. Por eso cuando decimos, ya estoy harta, no puedo más, no puedo llegar a más, no vas a salir, todo fatal, oyes la radio, oyes la televisión, todo es un desastre, que te vas para perder, que estás separando de la alianza tu vida. Y entonces te quedarás en que hay que cumplir y acabarás como los fariseos. Bueno, pues el hilo de la esperanza, que comienza aquí con Abraham, el Señor le habla, termina en ese pasaje del Evangelio donde el mismo Dios, esa parte, digamos, porque continúa después, esa parte, cuando el mismo Dios, Jesús, les habla de Abraham. Empiezan a protestarle y a decirle, ¿cómo dices tú que tú sabes lo que pasó con Abraham y que lo has visto? Yo soy quien habló, cuando le preguntan al Señor. Yo soy antes que Abraham existiera. Yo soy quien llamó a Abraham. Yo soy quien comenzó este camino de salvación. Bueno, precisamente con ese fin, el Santo Padre nos sugiere que, para que no perdamos de vista esto, que en este tiempo de especial examen, que es la Cuaresma, que hagamos un examen de conciencia todos los días sobre la fe, sobre la caridad y sobre la esperanza. Y propone además en su predicación algunas preguntas. Dice, ¿tienes fe? Sí, Padre, yo tengo fe. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en los sacramentos. Y el Santo Padre dice, ¿de verdad? ¿De corazón? ¿O solo lo dices? Bueno, bien. Segundo punto, ¿tienes caridad? Sí, pero no tanta. Trato de no pelear, de ayudar a los necesitados, de hacer algo bueno en la vida. Pero tú de verdad, de corazón, buscas amar a las personas, a los necesitados, a los enemigos, a los que no te llevas, a los que están contra ti, a las personas que se portan mal. Hasta ahí tenemos que llegar, claro. Bueno, son respuestas que podemos dar fácilmente muchas veces. Pero cuando se pregunta si tú tienes esperanza, decía el Santo Padre, si tienes la alegría de la esperanza, la respuesta es, Padre, no entiendo, explíquemelo eso. O sea, la esperanza es una virtud humilde. Esta virtud que corre bajo el agua de la vida, pero que nos sostiene para no ahogarnos en medio de numerosas dificultades. Y es que yo espero que Dios me lleve al cielo. Creo en Él, confío en Él, esa es la fe. Y vivo del amor para llegar, esa es la caridad. Pero la esperanza es esperar en algo que el Señor me tiene prometido. O sea, para que yo no pierda el deseo de encontrar a Dios, de encontrar el rostro maravilloso de Dios, que todos un día veremos. ¿Cómo andamos de esa esperanza? ¿Estamos todavía a ver si nos arregla cómo está el país y cómo está la familia y cómo están los problemas?
y me quedo ahí exactamente, ya podemos empezar a elevar un poquito la mirada y decir, vale, sí, eso por supuesto, pero sobre todo y además tengo que no perder esta esperanza. La esperanza no decepciona, está siempre ahí, silenciosa, humilde, pero fuerte. Y la oración de hoy al inicio de la misa nos invita a volver a pedir ahora, Señor, nuestra esperanza está en tus manos, custodia nuestra esperanza. Que no la separemos de la alianza, del amor. Se lo pedimos a la Virgen, Santa María, esperanza nuestra, transmítenos en cada actividad, en esta Cuaresma, en los días que vamos a vivir, la esperanza de Dios.